¿Sabías que varios actores del cine de oro mexicano participaron en orgías secretas que se organizaban lejos de los sets, pero muy cerca del poder? Sí, así como lo oyes. Reuniones privadas, pactos de silencio y excesos que nadie se atrevía a contar hasta ahora. Hoy te revelaré los nombres y los detalles de esas fiestas clandestinas que, durante décadas, fueron el secreto mejor guardado del espectáculo mexicano. Comencemos. Si hubo alguien que jamás se dejó someter, fue María Félix. Dueña absoluta de su carácter, de su cuerpo y de sus decisiones, María nunca pidió permiso para vivir como quería. Su forma de ser rompía los moldes de su época, y eso incluía disfrutar su intimidad sin límites ni remordimientos. Con una mirada desafiante y una seguridad arrolladora, la doña dejaba claro que no pertenecía a nadie, pero podía tener a quien quisiera. Nunca se conformaba con un solo amante. Cuando se cansaba de uno, simplemente lo sustituía sin mirar atrás. No le temía al que dirán, y mucho menos a los hombres poderosos que creían poder controlarla. Ella los usaba como quería, y luego se marchaba sin dar explicaciones. Se dice que en las reuniones privadas del cine de oro, María participaba en juegos donde reinaba una sola regla: el placer sin censura. No existía la moral tradicional ni las apariencias. Solo deseos cruzados y cuerpos entregados. Los nombres que se han vinculado con ella en esos ambientes exclusivos van desde Jorge Negrete y Mauricio Garcés hasta Arturo de Córdoba, todos ellos hombres deseados por muchas, pero dominados por ella. Sin embargo, el mayor escándalo que rodeó su vida íntima no tuvo que ver con hombres, sino con mujeres. A lo largo de los años, corrieron rumores sobre romances con varias actrices, y aunque nunca lo confirmó, tampoco lo negó. La historia jamás pudo comprobar su bisexualidad, pero tampoco la desmintió. Lo único que quedó claro es que María Félix fue una devoradora de hombres y mujeres por igual. Y cada vez que cruzaba una puerta, todos sabían que el poder estaba en sus manos, y que nadie saldría intacto. Tintán no solo fue uno de los comediantes más queridos y recordados del cine mexicano, sino también uno de los personajes más desinhibidos y enigmáticos fuera del escenario. Mientras en la pantalla encarnaba al simpático pachuco de buen corazón, con su carisma arrollador y estilo inconfundible, en la vida real llevaba una existencia muy distinta, marcada por excesos, amores fugaces, secretos bien guardados y escándalos que hablaban de un hombre que vivió sin límites. Amante declarado de la fiesta sin fin, Germán Valdés era conocido en el medio artístico por organizar reuniones nocturnas que cruzaban todos los límites de la moral de su época. Sus fiestas no eran simples convivios, eran encuentros donde el desenfreno se apoderaba del ambiente. Bebidas, música en vivo, mujeres encantadoras, actores y actrices, y momentos donde la ropa y las inhibiciones quedaban fuera de lugar. Allí, el placer era la única regla. Todo podía pasar, y según muchos testigos de aquel tiempo, pasaba. Entre los nombres que se han vinculado con sus noches más desenfrenadas figuran figuras como Ninón Sevilla, Silvia Pinal y Evangelina Elizondo. Con ellas, según rumores nunca desmentidos, compartió no solo escenas de cine, sino también episodios de pasión que traspasaron la ficción. Pero lo más inquietante vino con los rumores que aseguraban que Tintán también habría tenido encuentros íntimos con hombres, algo impensable de aceptar públicamente en aquella época. Aunque nunca se confirmó nada de forma oficial, las versiones sobre su vida privada siguen circulando en voz baja. Murió como una leyenda de la comedia, pero su historia íntima permanece envuelta en un halo de misterio, deseo y libertinaje del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Cantinflas fue, sin duda, un emblema del humor nacional, una figura entrañable que conquistó al público con su ingenio, sencillez y carisma inigualables. Su personaje, ese hombre humilde y pícaro que parecía hablarle al pueblo, se convirtió en un símbolo mexicano conocido más allá de las fronteras. Sin embargo, detrás de esa imagen amable y accesible, se ocultaba una vida personal mucho más compleja, plagada de deseos secretos, placeres inconfesables y comportamientos que contrastaban con el estereotipo público que él mismo ayudó a construir. Su fama como seductor era bien conocida, pero principalmente en los círculos más discretos y exclusivos del espectáculo. Se comentaba que Cantinflas tenía acceso privilegiado a las fiestas más selectas y privadas, eventos donde se mezclaban mujeres atractivas, poder e intimidad en una especie de ritual social que pocos tenían el privilegio de presenciar. En esos ambientes, la fachada de hombre sencillo desaparecía para dar paso a un hombre con un apetito insaciable por el placer y la compañía. Uno de los rumores más escandalosos que se tejieron alrededor de su nombre aseguraba que Cantinflas tenía una fijación especial por mujeres jóvenes,
muchas de ellas actrices novatas que apenas comenzaban a abrirse camino en el medio cinematográfico. Se decía que él utilizaba su enorme influencia y prestigio para acercarse a ellas, seduciéndolas y, en algunos casos, marcando el destino de sus carreras a cambio de favores íntimos. Pero la polémica no termina ahí. Aunque siempre fue conocido y retratado como un mujeriego empedernido, también circularon versiones que afirmaban que Cantinflas tuvo encuentros con hombres, especialmente durante los años en que frecuentó las reuniones privadas en Hollywood, donde la vida secreta de muchas estrellas se desdibujaba más allá del ojo público. Estos encuentros, siempre envueltos en discreción y secretos bien guardados, añadieron una capa más de misterio a su ya compleja personalidad. Cuando Cantinflas murió, se llevó muchos secretos consigo, cerrando para siempre capítulos que solo él conocía a fondo. Sin embargo, en los pasillos y entre los ecos del cine mexicano, las historias sobre sus placeres prohibidos y su verdadera vida detrás del personaje siguen vivas, alimentando la leyenda de un hombre que fue mucho más que un comediante, un ser humano con sus luces, sus sombras y sus deseos ocultos. Dolores del Río fue una de las figuras más emblemáticas y elegantes tanto en Hollywood como en México, reconocida por su talento excepcional y su porte inigualable que la convirtió en una diva de talla internacional. Su presencia en pantalla, su belleza y su estilo sofisticado la catapultaron a la fama y la consolidaron como un ícono del cine clásico. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable y casi inalcanzable, se esconde una vida privada repleta de amores prohibidos, pasiones secretas y relaciones que jamás se hicieron públicas. A lo largo de su carrera, Dolores del Río mantuvo una estricta reserva sobre sus romances más íntimos, conscientes del poder destructivo que podían tener en aquella época los escándalos amorosos, especialmente para una mujer en el mundo del espectáculo. Sus relaciones sentimentales estuvieron rodeadas de un velo de misterio, y muchos de sus amantes pertenecían a círculos influyentes, desde altos funcionarios hasta poderosos empresarios que exigían discreción absoluta para proteger tanto sus reputaciones como la imagen pública de la actriz. Se cuenta que Dolores supo equilibrar con maestría su vida pública y sus secretos personales, manejando con cuidado y astucia las expectativas y juicios de la sociedad. Su habilidad para mantener una fachada de diva intocable, fuerte y segura, le permitió avanzar en su carrera sin que sus asuntos del corazón se convirtieran en motivo de chismes o controversias. No obstante, quienes estuvieron cerca de ella hablan de una mujer que ocultaba profundamente sus sentimientos, una persona que escondía su corazón tras esa máscara de perfección y control. Las historias que circulan sobre Dolores del Río reflejan la complejidad de una mujer que vivió intensamente sus emociones, pero que siempre tuvo presente el precio de la fama y la necesidad de proteger su intimidad. A pesar del brillo y la luz que proyectaba en cada escena, detrás de las cámaras su vida estuvo marcada por amores furtivos, silencios cómplices y un deseo constante de mantener su corazón a salvo de las miradas indiscretas. Así, Dolores del Río permanece no solo como una leyenda del cine, sino también como un símbolo de misterio y elegancia, una diva que, a pesar de su fama mundial, prefirió resguardar los secretos de su corazón en el más absoluto silencio. Silvia Pinal siempre fue vista como una figura elegante, una diva refinada que brilló con luz propia en la televisión, el cine y el teatro. Su presencia imponente y su talento innegable la convirtieron en un ícono del espectáculo mexicano. Pero detrás de esa imagen de mujer ejemplar y disciplinada, se esconde una historia menos conocida, llena de deseos ocultos, pasiones discretas y noches donde lo prohibido no tenía cabida. Desde sus primeros años en el mundo del cine, Silvia atrajo las miradas no solo por su belleza, sino por su capacidad de establecer vínculos cercanos con productores, directores y hombres influyentes que la rodeaban. Esto la posicionó como una de las actrices más buscadas, no solo para protagonizar historias en la pantalla, sino también para compartir momentos privados en ambientes donde la intimidad era moneda corriente. En los círculos más exclusivos del espectáculo y la política, se decía que Silvia participaba en reuniones privadas donde no existían las reglas morales del mundo exterior. En esos espacios de lujo y discreción, todo podía pasar. Se le ha relacionado sentimentalmente con figuras como Pedro Infante, Mauricio Garcés y Emilio "el Indio" Fernández. Pero según versiones no confirmadas, lo que compartían no eran solo cenas elegantes ni contratos cinematográficos. El rumor más escandaloso aseguraba que su fama y permanencia en la cima no se debieron únicamente a su talento, sino también a ciertos acuerdos íntimos que habría pactado con los hombres más poderosos de su época, sabiendo cómo moverse entre el deseo y la conveniencia. ¿Fue Silvia Pinal solo una gran actriz o también una maestra en el arte de seducir el poder desde las sombras? La historia,
hasta hoy, no ha dado una respuesta clara. Si hablamos de hombres que vivieron entregados al placer y al goce sin restricciones, Mauricio Garcés se sitúa sin duda en la cima de esa lista. Fue un verdadero conquistador, un hombre de mundo que parecía no conocer barreras ni límites cuando se trataba de cumplir sus deseos más íntimos. Su nombre estuvo ligado a un estilo de vida que mezclaba lujo, seducción y excesos, una combinación irresistible para quienes disfrutaban de la vida nocturna y las fiestas privadas más exclusivas. Mauricio no solo era famoso por su elegancia y porte inconfundible en la pantalla, sino también por su fama en la vida real como un hombre que conseguía lo que quería sin importar las consecuencias. Se comenta que formaba parte de las reuniones más discretas de la alta sociedad mexicana, donde las élites del cine, la moda y los negocios se reunían para entregarse sin reservas a sus pasiones. En esos ambientes, las reglas tradicionales quedaban suspendidas, y el placer se convertía en la única ley. Lo que más sorprendía a quienes escuchaban esos rumores era la versión que aseguraba que Mauricio Garcés no solo disfrutaba de la compañía femenina, sino que también encontraba satisfacción en la intimidad masculina. Entre sus amantes secretos se menciona con frecuencia a Arturo de Córdoba, otra figura icónica del cine nacional. La naturaleza y profundidad de esa relación jamás fueron confirmadas públicamente, pero la sospecha persistió durante años en los círculos cercanos a ambos. La vida de Mauricio fue una constante mezcla de deseo, poder y libertinaje. Vivió con intensidad, siempre rodeado de misterio y secretos que solo él conocía. Hasta su último día, nadie pudo saber con certeza cuántas historias quedaron ocultas tras su sonrisa y su porte elegante. Sus secretos se llevaron a la tumba, dejando atrás la leyenda de un conquistador que nunca conoció límites. Joaquín Pardavé fue, sin duda, uno de los grandes maestros de la comedia durante la época dorada del cine mexicano. Reconocido por su carisma inigualable y una versatilidad que lo llevó a interpretar desde personajes entrañables hasta roles cómicos memorables, Pardavé se ganó el cariño y respeto tanto del público como de sus colegas. Sin embargo, detrás de esa imagen alegre, paternal y siempre sonriente, se ocultaba una vida personal mucho más compleja y reservada, plagada de secretos y dualidades que pocos conocieron. Se comenta que Joaquín tuvo relaciones discretas y reservadas con varias figuras influyentes dentro del medio artístico, incluyendo tanto a actores como a personas vinculadas con la producción y dirección. A pesar de la intensidad y profundidad de estos vínculos, siempre supo mantener un perfil bajo para proteger su reputación pública y evitar escándalos que pudieran perjudicar su carrera. Esta habilidad para manejar una doble vida, sin que el público ni la prensa se enteraran, fue una muestra más de su inteligencia emocional y capacidad para moverse con cautela en un ambiente que no siempre era tolerante. Además, Pardavé fue conocido por ser un hombre que pocas veces mostraba sus verdaderos sentimientos en público. Su sonrisa y buen humor eran parte fundamental de su personaje, pero detrás de esa fachada, se encontraba alguien que enfrentaba con discreción conflictos internos y una realidad que no siempre podía compartir abiertamente. Su carácter reservado y la forma en que ocultaba sus emociones le valieron tanto admiración como especulaciones. Con el paso del tiempo, Joaquín Pardavé se convirtió en una leyenda no solo por sus aportes al cine y la cultura mexicana, sino también por esa aura de misterio que lo rodeó. Sus secretos ocultos, aunque nunca del todo revelados, siguen formando parte de la fascinante historia detrás del hombre que logró conquistar al público con su talento y que supo, a la vez, proteger con cuidado sus aspectos más íntimos y personales. A simple vista, Arturo de Córdoba parecía el epítome del caballero distinguido, un actor serio, elegante y reservado, cuya imagen pública reflejaba un hombre impecable y sin escándalos. Su porte sobrio y su voz profunda lo convirtieron en uno de los galanes más respetados del cine mexicano, alguien a quien admiraban tanto por su talento como por su aparente decoro. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, se escondía una vida personal llena de excesos, secretos y deseos que desafiaban las convenciones sociales de su tiempo. Se rumoraba que Arturo sentía una fuerte fascinación por lo prohibido, y que en los círculos más íntimos que frecuentaba organizaba encuentros privados donde podía explorar sin máscara sus fantasías más oscuras y complejas. Estos encuentros, reservados para muy pocos, eran espacios donde el riesgo, el poder y el placer se entrelazaban, y donde cualquier límite parecía desvanecerse. Era un hombre que sabía ocultar muy bien sus secretos, pero no pudo evitar que uno de los más graves y escandalosos se hiciera público. El episodio que más marcó su vida y su carrera fue la relación que mantuvo con su propia sobrina, un amor considerado tabú y prohibido en todos los sentidos. Esta historia,
que causó conmoción y repudio en la sociedad de la época, terminó por destruir la imagen pública que Arturo había construido durante años y dejó una mancha imborrable en su legado. A pesar de ello, nunca se ofrecieron detalles completos ni se confirmó la naturaleza exacta de ese vínculo, manteniendo así un halo de misterio alrededor de su figura. Además, se le ha vinculado con reuniones de alto nivel en las que participaban figuras prominentes del cine, la política y la alta sociedad mexicana. En esos eventos secretos se desarrollaban juegos y pactos en los que lo prohibido y lo oculto eran moneda corriente, y donde se tejían relaciones que influían en las carreras y destinos de muchos. La verdadera historia de Arturo de Córdoba, con todos sus matices y controversias, jamás fue contada en su totalidad. Sin embargo, los rumores y las sombras que acompañaron su vida continúan persistiendo, incluso décadas después de su muerte. Libertad Lamarque fue siempre la imagen misma de la mujer distinguida y elegante, la gran figura del tango y del cine clásico que conquistó escenarios y pantallas con su voz y presencia únicas. Su porte inconfundible y su aura de sofisticación la convirtieron en un ícono para varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa apariencia impecable y de mujer intocable, se escondía una realidad menos conocida, una mujer que navegaba en las aguas turbulentas y oscuras del espectáculo, donde el poder, el deseo y la ambición se entremezclaban sin barreras. En Argentina, su tierra natal, se comenta que Libertad no solo brillaba como artista, sino que también se movía entre los círculos más cerrados y exclusivos. Se relacionaba con políticos influyentes, mafiosos con tentáculos en el poder, y empresarios con enormes intereses, quienes la invitaban a reuniones privadas y encuentros secretos. En esos espacios, la lujuria, el dinero y el control se fusionaban, dando lugar a una red de influencias donde ella supo jugar un papel decisivo, aunque no siempre voluntariamente. El mayor escándalo que marcó su carrera tuvo que ver con su enfrentamiento con Eva Perón, la poderosa primera dama argentina, una rivalidad que trascendió lo político y llegó a lo personal. Se rumoraba con fuerza que Evita, molesta por la negativa de Libertad a acceder a ciertas propuestas indecorosas de hombres en el poder, la había orillado al exilio, obligándola a buscar refugio y nuevas oportunidades en México, un país que se convertiría en su segunda patria. Ya en suelo mexicano, Libertad Lamarque tuvo que reinventarse para sobrevivir y brillar nuevamente. Pero no lo hizo sola. Se dice que se convirtió en pareja de un empresario muy influyente que la protegió y la sostuvo dentro del medio artístico, facilitándole el camino en la meca del cine latinoamericano. Durante sus años de mayor fama, también se comenta que organizaba encuentros secretos en los que participaban grandes estrellas como María Félix y Gloria Marín, fiestas privadas donde la música, el tango y el placer se prolongaban hasta el amanecer, rodeadas de lujo y confidencias. La pregunta que sigue vigente es si Libertad Lamarque fue una víctima de la envidia y del poder que dominaban el espectáculo, o si, por el contrario, fue una experta jugadora en ese mundo oculto, donde los placeres del cine se mezclaban con las intrigas y las alianzas más oscuras. Su historia, como tantas otras, sigue siendo un misterio que el tiempo no ha logrado aclarar por completo. Si hubo una mujer capaz de estremecer a cualquier hombre con solo una mirada, fue Ninón Sevilla. Su belleza arrebatadora, sensualidad y aura misteriosa la convirtieron en un símbolo del deseo en la época dorada del cine mexicano. En pantalla era magnética, pero su vida personal fue aún más provocadora y escandalosa que sus papeles. Se dice que las fiestas en su casa eran legendarias, reuniendo a músicos, actores y personajes influyentes. En esos encuentros, el tiempo se detenía para dar paso a noches de desenfreno, donde no existían reglas ni prejuicios, solo cuerpos entregados al placer y deseo más salvaje. Entre los rumores más fuertes está que fue amante simultánea de Pedro Infante y Jorge Negrete, compartiendo la cama con ambos en encuentros de pasión y lujuria. Aunque escandaloso, nunca fue confirmado ni desmentido. El escándalo más grande fue su supuesta relación con mujeres, entre ellas Katy Jurado y María Félix, dos divas de carácter fuerte. Quienes la conocieron aseguran que Ninón personificaba el deseo, una mujer cuya energía hacía que en su mundo todo estuviera permitido y las barreras morales se disolvieran ante la intensidad de sus pasiones. Así, Ninón no solo conquistó la pantalla, sino que dejó una huella imborrable en la vida nocturna y los secretos mejor guardados del cine de oro mexicano. Ramón Novarro fue el primer galán latino en conquistar Hollywood, una estrella que brilló con elegancia, pero cuyo final fue uno de los más trágicos y brutales en la historia del cine. Desde sus inicios, ocultó su verdadera orientación sexual, pues en los años 30 y 40 ser homosexual en Hollywood era una sentencia de muerte profesional.
Fuera del ojo público, llevó una vida paralela de encuentros íntimos, romances ocultos y noches llenas de excesos y secretos. Se dice que sus fiestas eran épicas en su lujosa casa de Los Ángeles, donde se reunían algunos de los actores más emblemáticos. En esos encuentros privados, donde las normas quedaban suspendidas, se tejían alianzas y pactos silenciosos. Entre sus posibles amantes destacan Mauricio Garcés, Arturo de Córdoba y hasta Cantinflas, con quienes compartía algo más que amistad. Lo más oscuro eran los rumores sobre personajes influyentes que lo usaban como juguete, aprovechándose de su vulnerabilidad y poder. Estos secretos mantenían a Novarro atrapado en un mundo de apariencias y sometimiento, lejos de la luz que irradiaba en cámara. En 1968, fue asesinado brutalmente por dos jóvenes que él había contratado. Lo golpearon, torturaron y asfixiaron, le introdujeron un objeto en la garganta, causando una muerte lenta y dolorosa. La versión oficial habla de un robo violento, pero en círculos oscuros se dice que fue un ajuste de cuentas para silenciarlo y proteger secretos prohibidos. Así, queda la pregunta, ¿fue víctima de la homofobia de su época o castigado por revelar secretos peligrosos? Su vida y muerte siguen siendo un misterio sin contar completamente. Gloria Marín fue una mujer que lo tuvo todo, el amor apasionado del icónico Jorge Negrete y una de las carreras más sólidas y respetadas en el cine mexicano. Su talento, carisma y belleza la convirtieron en una de las actrices más admiradas de su época. Pero pocos saben que su vida privada era aún más intensa y compleja que los papeles que interpretaba, cargada de deseos profundos y experiencias que rompían con las normas sociales. Se dice que Gloria era una mujer de gran deseo carnal, que vivía la pasión con la misma fuerza con la que brillaba en pantalla. En sus años de mayor fama, participó en encuentros exclusivos con hombres poderosos del espectáculo, la política y los negocios, en espacios donde el lujo y la discreción eran tan importantes como el placer. Un rumor persistente en el cine mexicano asegura que Gloria tenía un grupo muy cercano de amigas con quienes compartía algo más que confidencias. Entre ellas estaban figuras como Silvia Pinal, Libertad Lamarque y Ninón Sevilla, mujeres fuertes que juntas asistían a reuniones privadas donde las reglas desaparecían y se exploraba la libertad y el deseo sin prejuicios. Quizás el secreto más fascinante fue su relación con Jorge Negrete. No solo un amor profundo, sino una pasión desbordada que los llevó a acuerdos poco convencionales, incluso a compartir amantes en un juego de deseo y poder. Gloria nunca confirmó esto públicamente, pero quienes la conocieron aseguran que disfrutaba la vida sin culpas ni remordimientos. Gloria Marín fue más que una estrella, fue una mujer que vivió sus intensos deseos con valentía y libertad, dejando una huella imborrable tanto en el arte como en los secretos del cine de oro mexicano. El charro cantor era un hombre conocido por su carácter firme, amor al orden y elegancia impecable, dentro y fuera del escenario. Su imagen pública mostraba a un mexicano orgulloso de sus raíces, defensor apasionado de los valores tradicionales. Pero en su intimidad, Jorge Negrete dejaba esa rigidez para entregarse sin freno a la pasión y a placeres ocultos que rara vez mostraba al público. En sus años de esplendor, se rumoraba que tenía acceso a las reuniones más exclusivas y secretas, donde actores, empresarios y políticos influyentes disfrutaban de encuentros llenos de poder, lujo y desenfreno. Estos eventos eran más que fiestas, eran espacios donde el poder, el placer y la influencia alcanzaban niveles insospechados. En esos ambientes, las reglas sociales desaparecían y todo parecía posible, bajo un manto de discreción. Negrete, con su carisma, era figura central, no solo por su fama, sino por su habilidad para moverse entre círculos de poder sin levantar sospechas. El escándalo más fuerte en torno a él era su gusto por la compañía que no se limitaba a mujeres. Se decía que sostuvo relaciones con hombres poderosos del gobierno, quienes protegían sus secretos. Esta faceta jamás fue confirmada, y rompía con la imagen pública de hombre íntegro y tradicional que proyectaba. Entre los rumores del cine mexicano está que su vínculo con Pedro Infante no fue solo profesional ni amistad. Se dice que compartieron más que canciones y escenarios en sus noches de juerga, estableciendo una relación cercana y compleja. Negrete siempre protegió su reputación, pero estas historias alimentan la leyenda del charro más emblemático del cine de oro. Y como este, hay muchos otros escándalos que el cine de oro intentó esconder bajo llave. Pero aquí los vamos a seguir destapando, uno por uno. Así que suscríbete y no te pierdas lo que viene en el próximo video.